Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí. Vamos entonces, después de nuestro video inicial para entender la formación de los plexos, vamos a empezar a hacer diferentes videos con los plexos nerviosos. En el día de hoy vamos a hablar de plexo braquial. Y agarrando un concepto muy interesante y excelente de nuestro querido Leo Boccarelli, vamos a hacer una especie de mapa conceptual de un plexo braquial. Y por tanto, para estudiar plexo braquial, tenemos que tener en cuenta primero las generalidades del plexo. Después, la constitución del plexo. Después, los ramos del plexo. Y por último, las relaciones anatómicas del plexo braquial. En las generalidades vamos a tener en cuenta 4 aspectos. Primero, el concepto. Después, la localización. Después, la forma. Y por último, las porciones del plexo. Mientras que los ramos se van a clasificar en ramos terminales y en ramos colaterales. Bien, a partir de aquí, entonces vamos a comenzar con el plexo braquial. Vamos a recordar que esta es la vértebra C1, este es el nervio espinal C1, nervio espinal C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Por tanto, tenemos 7 vértebras cervicales, pero 8 nervios espinales cervicales. Y aquí tenemos a T1, T2. Recordemos que estos negros son los ramos anteriores de cada uno de esos nervios que son los que van a formar los plexos. En el caso específico del plexo braquial, vamos a empezar por el concepto y debemos decir entonces que el plexo braquial se forma por la anastomosis de los ramos anteriores de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1. Son los que principalmente van a formar el plexo. Y además reciben cierta contribución de C4 y de T2. Ese sería entonces el concepto del plexo braquial. En cuanto a su localización, el plexo braquial debemos saber que tiene 2 porciones. Tiene una porción por encima de la clavícula y una porción por debajo de la clavícula. La porción que se localiza por encima de la clavícula está ubicada en un espacio entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, llamado fosa interescaleno. Mientras que ya la porción infraclavicular se localizaría en lo que se conoce como fosa o hueco axilar. Por tanto, esas serían las 2 porciones, una supraclavicular, una infraclavicular. Y
remitiéndonos a los anatomistas románticos franceses, se dice, ellos describen que el plexo braquial tiene una forma de reloj de arena por un estrechamiento que él realiza a su paso por detrás de la clavícula. Entonces, ya conociendo esto, podemos pasar a la constitución del plexo braquial. Y en la constitución del plexo braquial debemos hablar de la formación de los troncos primarios y secundarios o fascículos, que también se llama. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues la rama anterior de C5 se va a unir con la rama anterior de C6 y van a formar un tronco. La rama anterior de C7 sola va a formar un tronco, mientras que la rama anterior de C8 se va a unir con la de T1 y va a formar un tronco. Estos tres troncos se llaman troncos primarios y se localizan de esta manera. Por tanto, tenemos un tronco primario superior, un tronco primario medio y un tronco primario inferior. Y estos son los tres troncos primarios. A su vez, estos tres troncos se van a dividir en dos ramas. Una rama anterior, que serían las negras, y una rama posterior, que serían las rojas. ¿Y qué ocurre? Las tres ramas posteriores se van a unir y van a formar un tronco. Las ramas anteriores del tronco superior y del tronco medio se van a unir y van a formar otro tronco, mientras que la rama anterior del tronco primario inferior va a formar un tercer tronco. Y fijémonos que estos tres troncos no están uno encima del otro, sino uno al lado del otro. Estos troncos se llaman troncos secundarios o fascículos. Y cada uno de ellos recibe su nombre por su relación con una arteria muy importante que fica aquí, que se llama arteria axilar. Por tanto, este tronco que se localiza por detrás de la arteria axilar se llama tronco secundario o fascículo posterior. Este que está aquí, fíjense, la columna es la línea media del cuerpo. Por tanto,
Este que está más alejado de la línea media se llama tronco secundario lateral. Y este que está más cerca de la línea media se llama entonces tronco secundario medial. Hago notar que no es lo mismo medio que medial. Son dos conceptos anatómicos diferentes en dependencia del plano del cual estemos hablando. Entonces, hasta aquí es la constitución del plexo braquial. Seguimos entonces, vamos a trasladar esto acá. Vemos entonces aquí el tronco primario, el tronco secundario posterior, tronco secundario lateral y tronco secundario medial. A partir de aquí van a comenzar los ramos terminales del plexo. Ramo terminal significa el que comienza cuando termina el plexo. Ese es el concepto de ramo terminal, mientras que ramo colateral son los que se inician en el transcurso del plexo. Por el tanto, tenemos ramos colaterales que comienzan en los troncos primarios y ramos colaterales que comienzan en los troncos secundarios. En este caso vamos a comenzar con los ramos terminales. Los ramos terminales, para poder entenderlos, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí y aquí. Cada tronco secundario se va a dividir en dos. El tronco secundario posterior va a originar a los nervios axilar y nervio radial. El tronco secundario lateral nos va a originar al nervio músculo cutáneo. Y después vamos a ver qué es lo que va a formar. El fascículo medial nos va a originar al nervio cubital. Además, un pequeño nervio que sale de aquí justo antes del cubital, que el libro de la Target menciona como ramo terminal, que es el nervio cutáneo antebraquial medial. Nervio fino, no es de mucho calibre, es puramente sensitivo. Todos los demás son nervios mixtos. Y nos quedaba esta rama del fascículo lateral y esta rama del fascículo medial. Ambas ramas se van a unir y van a dar origen a un nervio muy importante que se llama nervio medial. Por tanto, los nervios cubital, radial, axilar, mediano y músculo cutáneo, junto con el cutáneo antebraquial medial, son los ramos terminales del plexo braquial. Es muy importante que el plexo se estudie en esta dirección, desde su origen o desde su inicio hasta su terminación, para poder entenderlo. Hay algunos videos
donde comparan con letras, que si una Z, que si una A. Realmente eso hace que el estudio sea, en mi criterio, demasiado esquemático. No ayuda a que el estudiante piense qué es lo que va ocurriendo en cada uno de estos lugares. Y entonces, ahora pasamos a los ramos colaterales. En realidad, cada uno de los ramos colaterales tiene un origen, ya sea, repito, en los troncos primarios o en los troncos secundarios. En nuestro criterio, es mucho más sencillo que el estudiante al menos sepa el nombre y a qué grupo de nervios pertenece. ¿Por qué? Porque los ramos colaterales son 10. Por tanto, se van a dividir en ramos colaterales anteriores, que son 3, posteriores, que son 5, e inferiores, que son 2. Repito, estos videos nosotros los estamos grabando para que sean útiles y tratar de adaptarlo a nuestro medio, a nuestras facultades. Por eso no voy a entrar en explicaciones específicas de cada uno de los nervios. Entonces, los nervios anteriores tenemos entonces el nervio subclavio, el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. Fíjense cómo cada uno de sus nombres tiene que ver con la región anterior del tórax. Después tenemos en los posteriores el nervio supraescapular, el nervio infra o subescapular superior, el nervio infra o subescapular inferior, el nervio dorsal de la escápula y el nervio tóraco dorsal. Mientras hago notar, como todos los nombres de ellos tienen que ver con estructuras que están precisamente posteriores. Por eso se clasifican como ramos posteriores. Mientras que los ramos inferiores tenemos al nervio torácico largo y al nervio cutáneo braquial medial. Hay algunos textos que ubican al nervio cutáneo medial dentro de los ramos terminales. Entonces, estos son los ramos colaterales del plexo braquial. Por último, tenemos las relaciones anatómicas. Cuando nosotros hablamos de relaciones anatómicas de cualquier estructura,
Yo siempre les recomiendo que lo hagan de la siguiente manera. Primero, si se relaciona con algún hueso, si se relaciona con algún órgano, si se relaciona con alguna arteria o con alguna vena o con algún nervio o con algún músculo. Y si seguimos este esquema, entonces podemos decir en las relaciones anatómicas del plexo braquial que varía en libros, de entre un libro y otro. Yo siempre recomiendo que hablen de relaciones anatómicas en la porción supraclavicular y en relaciones anatómicas de la porción infraclavicular. En la porción supraclavicular, el plexo braquial sí se relaciona con huesos, en este caso serían las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales. Con algún órgano cerca, con la faringe y el inicio del esófago. Arterias, estamos hablando de la región supraclavicular, ¿sí? O la porción supraclavicular. En la porción supraclavicular tenemos la arteria subclavia, muy importante. Tenemos la arteria cervical transversa. Y en la porción infraclavicular, muy importante, la arteria axilar. En cuanto a las venas, serían las venas satélites de estas arterias, por tanto, la vena subclavia, la cervical transversa, la vena axilar. Nervios. En la porción supraclavicular, la target no está claro, menciona ahí algunos nervios, pero en realidad en la porción supraclavicular no tiene relación con otro nervio que no sea nervio frénico. Y en la porción infraclavicular se relacionan todos los ramos terminales y todos los fascículos unos con otros. Y en cuanto a músculos, muy importante, en la región o en la porción supraclavicular hay que hablar sí o sí de los músculos escalenos, de los músculos intertransversos cervicales, de los músculos prevertebrales cervicales y de los músculos profundos del cuello. Mientras que en la fosa axilar tenemos que hablar de los músculos que forman las paredes de la fosa axilar. Ahí tenemos entonces el coracobraquial, el dorsal ancho, el pectoral mayor por delante, los dos redondos, el subescapular, que son músculos que forman las paredes de la fosa axilar. Esas serían las relaciones anatómicas más importantes que tiene el plexo braquial. Y hasta aquí esta parte del plexo braquial. Sería bueno que entendieran que todos los plexos nosotros les recomendamos que se lo estudien de esta manera. Bueno, hasta aquí. Chao. Nos vemos de nuevo pronto.